Bajo la luna menguante que se cernía como un ojo ciego sobre las torres góticas, Hogwarts no era el castillo de sueños dorados que vendían las postales. Era una prisión de piedra fría, un laberinto de sombras donde los ecos de risas infantiles se habían corrompido en susurros secos, casi óseos. Se cumplen 20 años del incidente y nadie en el mundo mágico habla de ello. No se atreven. Pero yo estuve allí. Fui uno de los pocos que sobrevivió a la primera noche de la piedra maldita. Y lo que vi, lo que hice, me persigue más que cualquier espectro de las mazmorras. Aquel año, el primer año de Harry Potter, la inocencia no solo se perdió, fue desmembrada y devorada. El pánico comenzó con el Troll. Oh, sí, todos recuerdan el inofensivo incidente del lavabo de chicas, la hazaña heroica de 3 niños. Pero lo que no saben es que ese Troll no era un simple bruto. Había algo en su mirada, un hambre negra que iba más allá de la estupidez. El profesor Quirrell, tembloroso y cubierto por ese turbante ridículo, nos advirtió con un grito hueco. La verdad es que no advertía, celebraba. Celebraba la distracción mientras la verdadera amenaza se deslizaba como aceite sucio por los cimientos de la escuela. Esa noche, mientras los alumnos éramos conducidos a los dormitorios como ganado, la piedra filosofal ya no estaba en la cámara. Fue movida. Y el rastro que dejó no era de oro o vida eterna, sino de la más pura, antigua maldad. Recuerdo la cena de Halloween. El gran comedor, con sus miles de velas flotantes, se sentía sofocante, la luz demasiado brillante para ocultar la podredumbre que se había instalado. Observé a Quirrell. Su tartamudeo era un tic nervioso, pero sus ojos fijos en el plato de Dumbledore, esperando una señal. Y entonces, llegó la noticia del Troll. El estruendo en los pasillos no fue solo el de la criatura, fue el sonido de una jaula abriéndose. Cuando nos dispersaron, un grupo de nosotros, de Gryffindor y Slytherin, nos encontramos atrapados en un pasillo lateral. El aire se hizo pesado, denso, como si cada bocanada estuviera cargada de moho y ceniza. Y allí, en el muro de piedra, apareció una fisura. No hecha por explosión, sino por presión. Como si algo dentro de la piedra estuviera empujando. De la grieta no salió humo ni vapor, sino un olor. Un hedor a metal oxidado y a bilis. Y luego, el sonido. No un rugido o un grito. Era un silbido fino, agudo, que entraba por los oídos y se anidaba en el cerebro. Algunos se cubrieron, otros cayeron de rodillas. Yo solo pude mirar cómo la fisura se ensanchaba. Y lo que vi en el interior, en el hueco oscuro, no era el fondo de la pared. Era algo líquido, pulsante, de un color rojo oscuro, casi negro, que brillaba con una luz interna. Era la esencia de la piedra filosofal. Pero no era la vida. Era la antivida. La concentración del miedo más puro, destilado en un mineral oscuro y voraz. Y entonces, los gritos. No los nuestros. Los gritos amortiguados que venían de la cámara de los menesteres, donde Dumbledore y Flamel se habían reunido para el traslado. La piedra no se limitaba a dar vida, la succionaba, la destilaba en una agonía eterna. La piedra era un vampiro alquímico. El Troll había sido solo el carnicero. Los 3 niños, Potter, Weasley y Granger, se dirigieron hacia el corredor prohibido del 3er piso. Estaban ciegos, impulsados por la estupidez heroica. Creyeron que iban a detener a un ladrón. La verdad era mucho más sencilla y espantosa, eran cebos. Quirrell los guiaba, con su nerviosismo fingido, hacia un destino sellado. Nosotros, un pequeño grupo de cobardes y curiosos, los seguimos por la ruta opuesta, descendiendo por pasajes de servicio, atraídos por ese silbido insidioso que nos prometía un poder horrible y absoluto. Cuando llegamos a la cámara, el espectáculo era insoportable. Las trampas, el ajedrez mágico, el lazo del diablo. No estaban allí para proteger la piedra. Estaban allí para filtrar a los débiles.
Los cuerpos de las figuras de ajedrez rotos se retorcían en el suelo, con el vapor carmesí de la piedra aún saliendo de sus pedazos de mármol. El laúd que mantenía a raya a Fluffy, el perro de 3 cabezas, no estaba sonando. En su lugar, había un silencio. Y en ese silencio, la bestia de 3 cabezas devoraba. No carne, sino la magia misma, el núcleo mágico de todo lo que tocaba. El aire chisporroteaba con la carencia, con el vacío. Potter, Beasley y Granger habían pasado, dejando un rastro de destrucción inconsciente. Entramos en la habitación de las pociones. La luz era escasa. En el centro, el acertijo de Snape permanecía, pero las botellas no contenían pociones de vida o muerte. Contenían un ácido negro, corrosivo, y una sustancia que brillaba con el color de la piedra. Una de las botellas estaba vacía. Hermione, la niña sabelotodo, había bebido la correcta para pasar. Pero al hacerlo, se había inyectado una gota de ese terror concentrado en su alma. Nos encontramos con Ron, tendido en el suelo de la sala del ajedrez, inmóvil. Sus ojos abiertos, fijos en un punto muerto en el techo. No estaba dormido. Su cuerpo estaba vacío, drenado, una cáscara. No había sangre, no había heridas. La piedra había pasado por él como una esponja, absorbiendo su esencia. Y cuando intentamos moverlo, su piel se desprendió bajo nuestro toque, cayendo como papel quemado. Nos dimos cuenta, no podíamos salvarlo. Solo quedaba el miedo. El miedo de ser el siguiente. La última sala. El espejo de Erised. Pero su marco dorado se había vuelto negro, sus bordes estaban dentados, y la superficie de cristal ya no reflejaba deseos. Reflejaba la verdad. Reflejaba lo que éramos en realidad, criaturas patéticas, consumidas por el terror y la ambición. Y allí estaban Potter y Quirrell, en el momento del clímax. Quirrell se había quitado el turbante. En la parte posterior de su cabeza no estaba un rostro, sino un tejido informe de carne gris y brillante, como un feto gigante y maligno. Y desde ese tejido, la voz de Voldemort, un susurro que desgarraba el aire. No pedía la piedra. Exigía la entrega de Potter. Harry no actuó por amor maternal, ni por sacrificio, ni por nobleza. Actuó por puro, desesperado terror. El contacto con Quirrell no quemaba porque Harry estuviera protegido por un amor ancestral. Quemaba porque la piedra, al ser removida, había activado una reacción. La esencia de Voldemort en Quirrell, al tocar la inocencia de Potter, reaccionó como ácido con carne viva. Los gritos de Quirrell no eran de dolor, eran de disolución. Vimos como la piedra filosofal, que Harry había sacado de su bolsillo, se disolvía. No era una destrucción mágica. Se derretía. Se volvía una gota de sangre viva y pulsante que se arrastraba por el suelo de la cámara hacia Voldemort. Y cuando tocó la masa informe de su no rostro, la criatura cobró una silueta más nítida, más sólida. No se hizo inmortal. Se hizo real. Harry Potter se desmayó. Voldemort ya no era un fantasma. Era una figura sólida, alta, con ojos rojos y una boca que sonreía con una maldad más antigua que el propio tiempo. No escapó. Simplemente salió caminando de la cámara. Cuando Dumbledore llegó, no lo hizo con alivio o victoria. Lo hizo con una comprensión fría y absoluta de la catástrofe. La piedra no se destruyó. Se fusionó con su creador. Y Harry Potter, el niño que vivió, no había ganado. Había sido el catalizador, el recipiente a través del cual el horror se había materializado por completo. Nos dejaron salir, a los pocos que quedamos, después de jurar silencio bajo un hechizo de sangre. El año terminó con una sonrisa forzada de Dumbledore, con puntos repartidos y la copa de las casas. Pero no hubo felicidad. Solo el miedo más profundo. Yo sé lo que vi. La piedra maldita no solo hizo inmortal a Voldemort. Lo hizo intocable. Y Harry Potter no es un héroe.
Es la llave que liberó al monstruo. Ahora, 20 años después, cada vez que veo la cicatriz de Harry, no veo un rayo de protección. Veo la grieta por donde se filtró el mal. Y cada noche, en el silencio de mis pesadillas, escucho el silbido. El mismo silbido fino, agudo, de la piedra que se alimentó de la inocencia de Hogwarts y que ahora se ha quedado a vivir en el corazón del mundo. Voldemort está aquí. Y no va a desaparecer. Él es el miedo. Y el miedo es eterno. No hubo lecciones, no hubo heroísmo, solo un final frío y aterrador. La piedra maldita nos consumió a todos. Y sigue consumiendo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.